El canibalismo se define como el acto o la práctica de comer miembros de la propia especie. Usualmente se refiere a los humanos que comen otros humanos. El primer caso de canibalismo ha sido atribuido a los neandertales, y hace más de 100.000 años la cueva francesa de Moula-Guercy fue testigo de ello. Se trata de la práctica documentada en África Occidental y Central, Melanesia, Nueva Guinea, en algunas islas de la Polinesia y en tribus de Sumatra. La práctica fue bastante común en las sociedades preestatales. En la historia contemporánea, los casos individuales se han atribuido a personas inestables o criminales y a situaciones de penuria como la crisis alimentaria en Ucrania en los años 30 del siglo pasado. Pero el alcance de su relevancia en el momento actual es controvertido. Lo que resulta generalmente aceptado es que las acusaciones de canibalismo han sido históricamente más comunes que la propia práctica en sí. Los judíos han sido acusados históricamente de comer niños cristianos, al igual que los gitanos. En la antigüedad, los griegos reportaban casos de antropofagia. Entre los pueblos no helénicos, los bárbaros y los españoles hacían lo propio en relación con el canibalismo azteca, aunque la antropofagia fue reportada durante las llamadas Guerras Floridas del Imperio Azteca, siendo considerada una manifestación masiva de canibalismo. La amplitud de los casos registrados muestra que el canibalismo no es una invención. La más reciente definición del canibalismo por Francis B. Nianhom se refiere al consumo de humanos de forma material, metafórica, simbólica o fantasiosa. De hecho, la extensión en Internet ha contribuido a multiplicar las fantasías canibalísticas y sexualizadas de miles de personas que sueñan en los foros con devorar o ser devorados por miembros de su género sexual preferido. Cabe mencionar los casos extremos como el asesino en serie Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover, o el de Armin Meiwes, un técnico de computadora de Rotenberg, Alemania, que en 2001 solicitó por Internet a un chico joven de entre 18 a 25 años para comérselo. La demanda surtió efecto, pues Jürgen B. accedió a ello y fue asesinado y devorado por Meiwes. Uno de los casos más sorprendentes fue el del estudiante japonés de literatura inglesa Itzel Sagawa, quien se comió a una estudiante alemana de la Sorbona en París en 1981, describiendo el acto con todo lujo de detalles. La forma en que reveló este hecho lo convirtió en un héroe nacional en Japón y ha escrito varios bestsellers. Incluso los Rolling Stones le dedicaron una canción en 1986, Too Much Blood. En las culturas de Asia y Australia, por ejemplo, existe la creencia de que comer el pene de un tigre proporciona mayor virilidad y que comerse al enemigo entre los Baruya o ingerir una parte de un difunto entre los Fore perpetuará su alma. El cuerpo de otro resulta un alimento para el cuerpo, la mente y el alma. La cuestión que surge es, por un lado, ¿quién tiene el derecho a juzgar y evaluar los aspectos conflictivos de los pueblos del pasado? Y por otro, ¿por qué se ha hecho característica habitual pensar que aquello que es solo extraordinario, canibalismo, es una costumbre? Un ejemplo de esto último es Pierre Clastres, quien habla de la normalidad de fenómenos como la guerra y el canibalismo entre los indios guayaqui como si fueran propios de pueblos exóticos, cuando en muchos casos estos pueblos han sido las víctimas. El canibalismo sería un fenómeno más propio no de pueblos exóticos, sino una consecuencia de perversiones individuales, situaciones catastróficas y peculiares en los años 90. Los periodistas occidentales escribieron sobre el canibalismo en el contexto de la Guerra Civil en Liberia 1989-1997. El historiador Stephen Ellis sugería que las causas no eran solo políticas, sino que podían explicarse en términos religiosos o espirituales propios de los rituales de sociedades secretas. En suma, las descripciones contemporáneas del canibalismo que parecen hacer eco de los estudios arqueológicos muestran que de una forma u otra, como señalaba Claude Lévi-Strauss, todos somos caníbales. El canibalismo por hambre en tiempos de amenaza extrema sería una práctica vinculada a situaciones donde se pone en juego la propia existencia, por lo que tiene su causa inmediata en la desesperación y la necesidad radical de sustento. Actualmente ha decrecido su práctica y en las civilizaciones actuales es socialmente rechazado y legalmente sancionado. La extensión y aceptación social en el pasado es el tema debatido en la antropología y se enmarca en el relativismo cultural. Los casos particulares se relacionan con situaciones extremas de hambre, criminales o personas con profundos problemas psicológicos,
Hubo un caso notable, el del soldado polaco Charles Domery, cuyo apetito inusual lo llevó a intentar comerse la pierna amputada de uno de sus compañeros para satisfacer su hambre extrema. El 13 de octubre de 1972, el equipo de rugby All Christian Club de Montevideo se dirigía a Chile para jugar un partido contra el equipo local de los All Boys, cuando su avión fletado por la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló mientras atravesaba la cordillera de los Andes, causando la muerte instantánea de 12 personas. Otros 17 fallecieron en los días posteriores debido a las heridas, las duras condiciones meteorológicas o la falta de alimento. Lo que sucedió durante las siguientes semanas pasaría a la historia como el milagro de los Andes. 16 de los 45 integrantes del avión volverían con vida para contar lo sucedido. Sin embargo, su historia no sería famosa tanto por el simple y a la vez heroico hecho de sobrevivir, sino como por el modo en que lo hicieron, comiéndose unos a otros. El canibalismo también es arriesgado desde la perspectiva de la enfermedad. Muchos patógenos son específicos de cada huésped, por lo que si una especie caníbal devora a un congénere infectado con dicho patógeno, corre un riesgo elevado de contraer la misma enfermedad. Diferentes poblaciones de humanos han descubierto esto de la peor manera posible. Uno de los ejemplos más famosos es la propagación de una rara enfermedad cerebral y fatal llamada Kuru que asoló al pueblo Fore de Nueva Guinea en la década de 1950. Entre los ritos funerarios de los Fore era práctica habitual comerse a sus familiares fallecidos, para lo cual los cocinaban. Sin embargo, el Kuru era una enfermedad causada por un prión que se aloja en el cerebro humano y que es resistente a la cocción, y no fue hasta que los Fore eliminaron el ritual caníbal de sus prácticas que la enfermedad se detuvo en seco. Caníbal. Ese término ha tenido una connotación de monstruo y bárbaro a lo largo de la historia. Durante el colonialismo de las Américas, los bárbaros eran las tribus en América definidos por las leyendas de las razas plinianas y otros tipos de monstruos, específicamente los caníbales. Durante el siglo XVI, los contemporáneos de Colón tenían una visión binaria del mundo con el canibalismo como característica que distingue a los bárbaros de los civilizados. El canibalismo está presente en muchas especies. A todos nos sonarán casos de madres que se comen a sus crías o crías que se comen a sus madres. ¿Serás capaz de probar la carne humana? Hay casos en la historia reciente bastante sonados como el alemán Armin Meiwes, que desde pequeño soñaba con comerse a una persona. Y a través de internet contactó con Bernd Brandes, que con sus 43 años accedió a que le amputaran el pene y se lo comieran entre los dos. La locura de ambos llegó a tal punto que Bernd le dejó que lo asesinara, para filetear su cuerpo, congelarlo y que el bueno de Armin fuera picoteando de vez en cuando. En el 2009, 2 hermanos rusos que mataron a su hermano mayor y para que no encontraran su cadáver se lo fueron comiendo a lo largo de 6 meses. Suena locura total, y lo es. En la actualidad, hay sociedades donde el canibalismo se sigue realizando. Está aceptado y normalizado. En Sierra Leona se originó la tribu de los piel de leopardo, ahora extendida por más territorios. Se dice que son muy violentos con los turistas, les asesinan, les desgarran la carne y se la comen. Al parecer argumentan que esto les da mucho más fuerza. En la India tenemos a los más temidos del planeta, los monjes Agori. Viven al margen de la sociedad. Alrededor de ellos hay todo tipo de leyendas terroríficas, pues andan desnudos, utilizan un dialecto que solo ellos conocen. Nadie se puede acercar a ellos porque atacan y no le dan ningún valor a la vida humana. Utilizan cráneos humanos como recipientes y se les ha visto haciendo rituales encima de los cuerpos. Se comen su carne y beben su sangre. Entre otras cosas, se dice que son capaces de adivinar el futuro con muchísima exactitud. En Perú está la misteriosa tribu de los Amahuacas. Son unos 500 guerreros y cazadores expertos obligados por unos esclavistas del siglo XIX a trasladarse hacia el interior de la selva y con los que nunca más se ha tenido contacto. Su forma de practicar el canibalismo es enterrar el cuerpo de una persona cuando muere por causas naturales, desenterrarlo al mes y cocinarlo en una cacerola enorme al fuego. Después se lo comen y creen que así mantienen su alma dentro de su cuerpo. En Nueva Guinea tenemos a los Korowai, que al igual que los Amahuacas no utilizan la violencia. Cuando un familiar se pone enfermo dicen que un demonio se está comiendo sus órganos y al morir se lo comen mientras el diablo está dentro,
para que él no se lo coma. En Brasil está la tribu de los Wari, que practica el endocanibalismo. Una vez una persona de su tribu ha fallecido, esperan unos días y se comen sus órganos, mientras dejan que la piel se descomponga de forma natural. Se calcula que hay unas 1500 personitas Wari en la actualidad.